¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buen día. Bueno, yo soy el licenciado Eduardo Cárdenas Carmona, soy director de aquí del Colegio Valladolid en el nivel preparatoria y licenciaturas. Bueno, quiero comentar un poco la experiencia que tuvimos en haber sido partícipes de este primer congreso en el área de psicoanálisis. Y bueno, creo que es una experiencia distinta a lo que nosotros hemos manejado aquí en el colegio. Siempre tratamos de tener actividades precisamente que generen una panorámica distinta a los alumnos, porque bueno, es necesario que ellos tengan una visión periférica de la educación. Pero creo que este congreso superó las expectativas en muchos sentidos. Hubo gente capacitada totalmente y gente profesional en el ámbito del psicoanálisis, y bueno, el sabor de boca es una maravilla. De verdad creo que fue algo muy positivo para los chicos, la gente que se integró aquí al congreso. Bueno, pues son gente que también el comentario es favorable hacia el mismo. Yo agradezco mucho a el haber sido el lugar para recibir este congreso, y pues ya estamos ansiosos por poder iniciar esta segunda parte, que será el segundo congreso, y que evidentemente con esta experiencia pues será todavía mucho mejor y superaremos aún más las expectativas. Pues creo que esa es la parte de la experiencia en cuanto a este congreso, y pues agradezco mucho tanto a los ponentes como al organizador, al doctor Nicolás Rivera, y bueno, pues obviamente a los asistentes. Y fue un placer estar aquí con ustedes trabajando en este congreso. Muchas gracias. Bien, pensar en la producción me parece que yo lo venía ligando al tema de la creatividad, ¿no? Porque parecerían analogías, ¿no? Producir algo, crear algo, ¿no? Algo que no existe. Y desde las nociones del psicoanálisis, bueno, pues lo que yo proponía era ligar la noción de sujeto, ¿no? A la noción del deseo. Cómo un sujeto puede, atravesado por su deseo, hacer una producción, una creación de cualquier tipo. En este caso quizás lo primero que nos viene a la mente es lo artístico, ¿no? Una pintura, un poema, pero yo proponía que se puede ligar a cualquier situación, incluso cotidiana, ¿no? La posibilidad de producir un congreso, ¿no? De crear espacios, ¿no? Y que en esta producción o creación de un congreso también se produzcan a su vez, inmersos en esto, lazos sociales, producciones, amistades quizás, ¿no? Inercias para seguir el próximo año haciendo cosas. Entonces me parece que esto es lo que nos sostiene. El psicoanálisis siempre apuntó al lazo social, a la creación, a la producción. El deseo es lo que nos va a sostener, ¿no? En una existencia que tiene una furia compleja, ¿no? Y que sin estos recursos pues se hace aún más difícil, me parece, pero que, ¿no? el deseo de crear, de producir nos sostiene y nos permite, ¿no? Estar en enlace con los otros, disfrutar, estar aquí y quizás, bueno, pues hacer propuesta para otras oportunidades, ¿no? Gracias, y ojalá que me sigan invitando y que pueda yo estar en otros espacios creando y recreándonos. Gracias. Bueno, es interesante pensar que si de algo se ha tratado el psicoanálisis y se ha ocupado es precisamente de lo que insiste, de lo que persiste, y que esto no generalmente sea lo bueno, lo estético, lo placentero, sino que más bien es algo del orden de lo grotesco, de lo displacentero, de lo horroroso. Cabe señalar que el arte se ha fijado también en este preciso paradigma. El cine de horror, artistas, pintores como de la talla de Giger, Francis Bacon, Czesław Beksinski, y bueno, todo el panorama del heavy metal, doom metal, grindcore, deathcore, etc. Siempre se han preguntado por esto. Es interesante ubicar cómo es que las memorias funcionan y cómo es que precisamente lo doloroso es lo que persiste más allá de lo placentero y de lo gozoso. Cómo es que los recuerdos agradables se pierden
en la infinidad de la memoria, mientras que los desagradables son los que constantemente están dando vueltas una y otra y otra y otra vez, ¿vale? Siguiendo la idea de Freud, pensaríamos que este principio de placer que comanda lo inconsciente produciría precisamente un acercamiento de los individuos o de los sujetos a situaciones agradables, placenteras, que generarán paz, tranquilidad, pero resulta que no. Resulta que vemos un mar de gente esperando al cine, ¿no?, a ver películas de horror. Resulta que vemos mares de personas en conciertos de heavy metal. Resulta que vemos personas muy pendientes de la tauromaquia, ¿no? Tal parece que todo lo que conlleva lo grotesco es algo que está grabado muy de manera particular en nuestra memoria. Hay una pregunta que me es bastante interesante, y es que ¿acaso eso grotesco, desagradable, es propio de una llamada naturaleza humana? ¿Podemos hablar de una naturaleza humana? ¿O es quizás que algo sucede que no es del orden de lo natural, hereditario o genético, sino que más bien es experimental, ¿no? Y me refiero a algo de la situación de la experiencia, y que es ese contacto con lo real, eso real que es mítico, que es previo al lenguaje, o más bien dicho, que es producto de lo que queda por fuera del lenguaje, y que evidentemente por esa situación tan problemática insiste una y otra vez. Bordea de cierta manera luminoso, de cierta manera agradable o desagradable, estética, sublime, seductora, pero al mismo tiempo con este morbo, pero al mismo tiempo con este rechazo, porque no puede dejar de hacerlo. Lo real es esto que insiste, pero con un artificio que le es insuficiente, que es el lenguaje. De ahí entonces la fascinación por lo grotesco, por lo desagradable, por lo abyecto, que tal parece que el psicoanálisis, en lo que se atreve el analista a escuchar, estará siempre presente. Bueno, la propuesta que hice en esta mañana versa mucho sobre el asunto del arte, el silencio y la creación. Y creo que para mí lo importante del tema fue plantear un poco la manera en que la ética del psicoanálisis desarrolla también una posibilidad ante las imposibilidades de crear algo con eso. Sobre todo pensando en esta sustancia que pareciera como una cuestión a veces que tendría que ver con la inspiración o con otros elementos, creo que implica la soltura de hacer algo con este vaciamiento o este silencio absorto que a veces en ocasiones llega a desmitificar como muchas otras cosas que permiten en la palabra, ya sea escrita o propiamente dicha, nombrar algo de lo insoportable en el sujeto. Y la particularidad de gestarlo hacia el arte creo que tiene que ver con esta cuestión de alguna forma que permita, si no es en la palabra, al menos ponerla en un acto creativo, como podría ser la música, como podría ser la pintura, como podrían ser tal vez algunas otras dimensiones que permiten, digamos, buscar algo del deseo. Ese murmullo que tal vez se encuentra ahí, que tiene la posibilidad de devolverle la potencia a el poder de la palabra, y que fundamentalmente digamos demarca y deconstruye la iniciativa de no repetir una historia que tal vez esté llena de dolor, y que eso le permita contar la historia desde otro lugar que no sea solo desde el sufrimiento, sino desde aquello que habita en el deseo de cada sujeto, de cada individuo, ¿no?, para posibilitarle un recorrido diferente que no sea esta cuestión desde la crueldad o desde la animalidad o desde la insistencia repetitiva, tal vez de lo sintomático que no ha dado cuenta. Y bueno, en ese sentido creo que la creación lo que permite es hacer un trazo diferente, hacer una escritura distinta,
no solo a nivel del cuerpo, sino que le apoye a quien llegue a análisis, a consulta, a clínica, una idea de poder tal vez consistir algo de lo que no ha podido darle consistencia. Lo complicado de eso es fundamentalmente es que la consistencia, digamos, es solamente desde el plano de lo imaginario, ¿no? No sin lo simbólico y lo real, evidentemente, como lo va a plantear Lacan, pero también creo que me permite pensar que ese trazo es hacer algo en la letra que le permita, digamos, poner en acto, en palabra, tal vez el deseo al desnudo del corazón. Y eso creo que es la manera más bella de posibilitar nuevamente una ética fundada no en el sentido del poder de sometimiento, sino en el poder de regresar, insisto, el deseo de la palabra. Y que eso lleve a alguien a construir alguna situación que, si bien no necesariamente tiene que ser con el arte, puede, digamos, dimensionar tal vez otras funciones que le permitan de alguna forma moverse del lugar en donde está. Y creo que lo más importante de la creación implica no someterse a las estrategias metodológicas y pedagógicas que de pronto se plantean para que algo pueda ser lindo académicamente, ¿no? Sino justamente rebasar el asunto de la academia para de alguna forma eso tenga un lugar diferente en el mundo, es decir, una posibilidad distinta de confrontar sus realidades en el mundo. Y bueno, creo que eso sería lo importante de plantear este trabajo y la importancia que tiene la creación y el ligamento que, digamos, se produce entre el arte, el psicoanálisis y lo que implica la posibilidad de no dejar silencios que, digamos, se vuelvan sintomáticos para que alguien pueda de alguna forma reviralizar tal vez la posibilidad, o si no reviralizar, tal vez como reestructurar en su historia algo para que la vida sea menos pesada de lo que ya es. Hola, pues yo vine a presentar el libro Fraseología, que es un texto pues prácticamente que se ha estado haciendo desde hace 10 años. Es una propuesta de mi clínica que se basó en lo que he estado escribiendo durante estos 10 años, de lo que se ha escuchado con los analizantes, y de eso se ha hecho una producción pues en caligramas, en poemas visuales y al final en partitura. La propuesta pues es pensar cómo se escucha, dónde se hace un análisis, cómo es que alguien al decir algo suena a otra cosa, para que pues mediante las puntuaciones que va haciendo el analista pues pueda producir otra historia, otra sonoridad de su propia historia. Y bueno, al final del texto mi propuesta es plantear cómo se escucha la voz del yo, la voz del ello, voces que no hacen nunca consonancia, no hacen armonía entre ellas, no se completan ni se corresponden. Esto lo hago en unos canon y al final hago un dodecafonismo, es una partitura en la que tomo una frase de un paciente, la vuelvo una composición musical, y esa es la apuesta de este libro. Pensar que el analista pues es alguien que puede crear, que puede componer algo de la historia, pero no porque esté desarreglado o haya algún imperfecto, sino el componer en hacer que esa historia pueda sonar de una manera distinta. ¿Qué tal? Bueno, pues mi trabajo se ha centrado en tratar de hacer memoria en contextos de violencia.
En este caso, pues en mi estado, Tabasco, está en una creciente ola de violencia que se ven a través de los espectáculos del horror. Y nosotros, pues los habitantes, somos testigos del mismo hecho, ¿no? Somos partícipes y ante este espectáculo que se está viendo, grotesco, pues es tratar de decir algo ante todo esto y a pesar de esto. De manera que lo que se genera a través de esto es una producción poética. Para mí la poesía no solamente es retratar las cosas de manera bonita, sino que implica la emergencia de una voz, es decir, de un estilo y una manera también de relacionarnos con esta realidad que a veces suele ser tan agobiante. Y esto pues incita a pensar que la producción poética, como todo escrito que se entrega a la cultura, también es una inscripción misma que implica un posicionamiento político en este caso, ¿no? Ante todo lo que ocurre a nivel social y ante todo lo que pueda acontecer pues a nivel propio, es generar o intentar dar voz a aquellas voces que fueron acalladas por la violencia. Es tratar de retratar a través de estos restos que quedan de las notas periodísticas, de las noticias mediáticamente difundidas, tratar de hacer resonar esto y que no sea el hecho violento lo que quede representado, sino estas vidas que de alguna manera fueron quitadas, ¿no? De forma que esto se genere y se haga una producción, se genere un poema, un escrito que haga referencia pues a esa vida que ya no continúa o que continúa de una u otra forma. Para mí la apuesta de la poesía actualmente, ante esta emergencia de violencia creciente que estamos viendo por todo el mundo, implica una resistencia, implica una manera también de hacer memoria. Esta es la apuesta y esta es también una de mis posturas que tiene que ver con el libro que presenté, que es De la muerte sé que el silencio nos lleva, y también implica un posicionamiento aquí, actual, contemporáneo, como lo piensa Agamben, que hace que se generen pues este tipo de cosas, ¿no? Con la esperanza de que en algún momento el trabajo sea una polifonía para otras voces más. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Carrillo y fui invitado por Nicolás Rivera para pensar en el marco de este congreso sobre el artefacto, sobre el arte y sobre la producción. Yo planteé una ponencia que tiene que ver con la oscuridad genitiva. Sin embargo, a propósito de la producción, fui convocado a hacer alguna asociación con respecto de esto. Me parece que generar algo a partir de tu oscuridad, de tu ardor, algo de tu dolor, y construir otra cosa que no solo sea la herida en ti, herida psíquica, herida física, herida social, etc., y poder plasmarte en un primer acto metonímico sobre la masa, la madera, la piedra, la pintura, la voz, implica una transformación, para empezar, lenguajera. Pero tú tienes derecho a maltratar en un primer momento al objeto materia prima. Maltratar, destruir, analizar, plasmarte en este. Me parece que de primera intención esa metonimia que no rasgue tu cuerpo, tu psique, tus lazos sociales, y ponerlo en algún objeto fuera de ti, que no es que no seas tú, es ya algo del orden de la sublimación de la muerte o de la sexualidad. Me parece que la protesta o la herida o el malestar que se pone en el objeto hace una suerte de fetiche expulsado que permite transformarse en algo abyecto, grotesco, sublime, o que tal vez te alcance para hacer algo hermoso, lindo, simpático, tierno. Dependerá de la situación de cada quien, la transformación y la producción de un objeto. Un objeto que no es sin el sujeto.
Muchas gracias. Hola, soy Andrés Ríos, soy autor del libro Breve Historia de la Locura y la Psiquiatría en México y estoy acá para compartir con ustedes unas pequeñas ideas que fueron importantes a la hora de pensar la historia en general de la salud mental. ¿Por qué vale la pena ver el pasado de la salud mental? No solo para ver los avances entre comillas, avances científicos, cambios en los tratamientos, cambios en los discursos, cambios en las instituciones, sino también con el objetivo de poder pensar el presente de la salud mental a partir del pasado. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Cuáles son las cosas que no han cambiado, en las que pensamos que hemos avanzado pero que no hemos avanzado? Y el objetivo es mostrar el pequeño trabajo que hacemos los historiadores, buscando en bibliotecas, buscando en archivos, pequeños documentos, cartas, documentos administrativos, documentos científicos, para tratar de armar una pequeña narración diferente sobre el pasado de la salud mental, una narración que huya, que escape de aquellos discursos oficialistas donde aplauden a los grandes médicos, los grandes avances, donde nos interesa ver también todos los que han formado parte del mundo de la salud mental, incluyendo los pacientes, incluyendo los que han sido observados por la mirada clínica y que han pasado años en instituciones psiquiátricas. Por consiguiente, después de que mucho trabajo de años de varios colegas y míos también, entonces hice este pequeño libro para sintetizar el trabajo de muchos en los últimos 20 años y para ponerlo de manera accesible para todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Francisco Barrios, el más tuerzo, y vengo a cantar, vengo a participar en este congreso de psicoanálisis aquí en Coacalco, San Francisco, Coacalco de Berriozábal. Buenas noches, mi nombre es Agustín Zafra, soy el director del Diván Mundo Psicoanalítico, un proyecto familiar y personal en el cual lo que queremos ser es un soporte, algo que creo que faltaba, que es un lugar, no solamente es una librería, pero evidentemente es ahorita la fortaleza de nuestro sitio. La librería, casi alrededor de 1000 títulos que tenemos para ofrecerle, modernos, de 11 editoriales, normalmente editoriales extranjeras y nacionales. Agradecemos la invitación de Nicolás Rivera, el doctor Nicolás Rivera, a esta oportunidad de conversar un ratito con ustedes, de este sueño que tenemos, de poder estar participando, ayudando, colaborando en el mundo del psicoanálisis. Somos unos fervientes creyentes de que el psicoanálisis es algo valioso, algo que puede ayudar, algo que definitivamente debe ser considerado como un valor para la sociedad y para la cura de tanta y tanta gente que realmente lo necesita. Y para eso necesitamos que nuestros profesionales, los psicoanalistas que están atendiendo diariamente a tanta gente, esté capacitado con las últimas técnicas y tecnologías del conocimiento que se puedan tener. Y para esto, el Diván Mundo Psicoanalítico se ha dado el propósito de colaborar trayendo la mayor cantidad de bibliografía moderna, reciente, en habla española. Otra finalidad que tenemos es de que en el Diván nosotros queremos promover no solamente que nuestros psicoanalistas, nuestros psicoanalistas mexicanos tengan la oportunidad de tener el último de bibliografía, sino que también la produzcan. ¿Esto qué significa? Esto significa que sabemos que hay muchos jóvenes tesistas que están haciendo sus tesis de maestría y doctorado, y por qué no esas investigaciones convertirlas en libros que puedan ser difundidos, libros que puedan ser compartidos, y de esa manera generamos más conocimiento.
Eso es lo que nosotros queremos. Estamos tratando ahora, un nuevo proyecto que tenemos es la formación de mesas redondas donde estamos invitando a psicoanalistas españoles, psicoanalistas argentinos y mexicanos a debatir sobre un tema en específico. Puede ser suicidios, puede ser la maternación, el primer año de vida de toda persona, pudiera ser diferentes tipos de problemas que tenemos en la sociedad. Tendremos uno próximamente sobre trastorno de alimentación. Esa es la manera como nosotros queremos participar y apoyar. Y le agradezco mucho al doctor Nicolás Rivera que nos haya invitado, y fuerte abrazo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Mancilla, soy productor audiovisual y en esta ocasión me correspondió hacer la cobertura del evento El Artefacto de la Palabra. Un evento muy interesante en donde se ligan estos conceptos con el psicoanálisis. Desde mi punto de vista siempre he considerado que el arte es la manifestación más sublime y profunda de la naturaleza del ser humano. Entonces, bueno, en este proceso, desde la concepción de la idea hasta la culminación, se lleva a cabo el proceso de producción, ¿no? Pasando por diferentes etapas en donde quien lo realiza busca o va encontrando poco a poco su esencia. Buenas noches, soy Iván Maya y quiero agradecer al maestro Miguel y al maestro Nico la oportunidad de poder asistir a este espacio. Pensaba acerca de la producción y me parece muy interesante lo que se juega en torno a la producción en este congreso. Todas esas aportaciones, esas ideas, esas propuestas, incluso la oportunidad de que los autores y ponentes nos compartieran sus obras hechas libro, de quienes pudimos asistir, de poder escuchar y describir lo que consideramos más relevante del encuentro. Y es que me parece que el encuentro mismo ya es producción. Surge el deseo de deseos, de producir, de crear, de proponer, de exponer y compartir. Y eso es lo que me quedo del Congreso, de que surjan ideas, de que se produzcan nuevas ideas. Eso me produce. Para mí fue un gusto haber asistido a este Congreso de Psicoanálisis y Producción. Realmente tuve la oportunidad de atender a las pláticas de todos los ponentes que explicaban y exponían desde el psicoanálisis o como creadores siendo artistas algunas de las cuestiones más sublimes, más finas de la experiencia de vivir y de la experiencia también de crear, dándonos esa posibilidad de pensar que cualquiera de nosotros realmente puede ser creador en este mundo donde se nos pide consumir todo el tiempo, y darle apertura a pensar que tú tienes una voz, que tienes un talento, que tienes algo importante que decir y que exponer al mundo. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Desde el punto de vista psicoanalítico, bueno, pues la parte clínica, claro, con exponentes de altísimos conocimientos, podría decirlo así, gente demasiado preparada. Pienso que es un congreso que pareciera al principio de nicho. Escuchas el título, Congreso de Psicoanálisis y Producción, piensas que es para solo personas que producen de forma profesional o psicoanalistas de ya muy alto nivel, y realmente pienso que es para el público en general, para las personas que tienen esa sensibilidad con el arte, esa sensibilidad de introspección, esa sensibilidad de entender o quererse entender y entender al mundo, querer representar lo que tienes internamente en una obra. Y para mí eso fue lo más importante del Congreso. Muy agradecido por asistir. Seguramente si hacen nuevas entregas, ahí estaré presente. 3 días de Congreso. 3 días de andar en el camino de producir. 5 meses llevó organizar todo esto, pero atrás hay varios años, míos y de todos,
que nos van produciendo, que vamos produciendo, que nos hacen, que hacemos. En fin, producir es construir. Sí, desde un estatuto ontológico, sí. Un estatuto de izquierda también, y quizá también de derecha, de todos lados. Porque producir apela al ser, a la incontable inexactitud que tiene el alma. Producir es alejarse lo más que se pueda de otros discursos, principalmente del discurso capitalista, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer trabajo de campo, hacer trabajo de calle, de banqueta, de un bien común. Sí, ya sé. Difícil pensar el bien común, más en estos tiempos. Pero hacerlo al menos resulta un poco conveniente, porque el hacer nos hace. Pero es un hacer con lo que nos rodea, con los que nos rodean, con lo que nos hirió, nos lastimó, con lo que amamos, con lo que nos queda, con la fragilidad de respirar en un mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Producir es un poco saber qué hacer con eso que se llama yo, con eso que se llama yo soy, con eso que se llama yo pienso. No es una tarea que pase por el entendimiento. Pero a eso venimos estos 3 días. Gracias.